Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en que hablamos de todo un poco, hoy con entrevista y con entrevista libertaria. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque debo decir que el Partido Libertario es el que siempre me dice que sí cuando le pido una entrevista. Esto ya para empezar, ¿no? Podría luego hablar de lo amables que son conmigo y, por supuesto, de que quien venga a mi canal, pues, hombre, no se va a esperar que traiga a determinada gente, ¿no? Entonces, ¿por qué el título de hoy de Si la administración nos dificulta la vida? Porque creo que va en la base de las concepciones que ha habido tradicionalmente sobre el Estado desde primeros del siglo XIX o finales del siglo XVIII, ¿no? Un Estado mínimo, un Estado como garante únicamente de aquello que no puede por sí mismo proporcionar la iniciativa privada, o el llamado Estado Providencia, que se extendió a partir ya de finales del siglo XIX, principios del XX, alrededor de las teorías socialdemócratas, ¿no? Y que, bueno, luego degeneró en las dictaduras comunistas. Entonces, para hablar de cómo la administración nos dificulta o no la vida en nuestros quehaceres cotidianos, tengo aquí a Shele Cano del Partido Libertario desde Cartagena. Muy buenas, Shele. Muy buenas tardes, Xavier. Muchísimas gracias por habernos invitado una vez más contigo. Bien, pues voy directamente al grano, ¿no? Empecemos por nuestros ayuntamientos. Empecemos por la administración local, que es aquella que tenemos más cerca. ¿Las administraciones locales nos facilitan o nos dificultan la vida? Pues Xavier, esta es una pregunta bastante controvertida y en realidad te diría que pese a que los ayuntamientos tienen la capacidad de hacer que nuestras vidas sean más fáciles si solo se dedicaran a lo que se deberían de dedicar, es cierto que en la mayoría de ocasiones esto no ocurre y lo que ocurre es que tenemos más trabas que otras cosas, ¿no? Aquí, Empecemos por lo siguiente. ¿En qué se meten los ayuntamientos que no se deberían meter? pues también es otra buena pregunta, Xavier. Hay que tener en cuenta, o a mí me gustaría diferenciar sobre todo los dos tipos de competencias que tenemos que nos están dando, que nos están dificultando la vida, ¿no? Tal y como teníamos en consonancia con el título del vídeo. Unas serían las competencias duplicadas, donde vamos a determinar que son competencias duplicadas. Significa básicamente que dos personas, o dos entidades en este caso, hacen lo mismo. Y por otro lado, vendrían las competencias impropias, que significaría que alguien está extralimitándose en lo que debería de hacer, en sus funciones. Hablemos de competencias duplicadas que ahora mismo están ejerciendo los ayuntamientos en España. Pues los ayuntamientos actualmente en España eh, tienen diferentes ámbitos dentro de las competencias duplicadas, ¿no? Algunos de ellos son los medios públicos de radio y televisión. Como sabemos, todos tenemos la radio y televisión española, lo cual sería una competencia, podemos entrar en el debate, de si es legítimo o no que haya una televisión o radio televisión pública, pero es una competencia que ya tiene asignado el Estado y, sin embargo, todas las autonomías tienen sus propias, también con gasto público, por supuesto, radiotelevisiones diferentes, ¿no? Canal Sur, Televisión de Cataluña. Ese sería uno de los principales apartados de las competencias duplicadas. Hay otro que llama mucho la atención, no tanto en gasto, ahora hablaremos de cuánto es el gasto de las competencias duplicadas, pero sí por la cantidad de veces que se puede duplicar o triplicar o incluso cuadruplicar una misma competencia, que sería el caso de las promociones turísticas, ¿no? El caso de las promociones turísticas es realmente abominable porque hay, por una parte, gestión estatal, por otro, comunitaria, de ayuntamientos, de diputaciones y en algunos casos hay incluso de comarcas y mancomunidades, las llamadas mancomunidades. O sea, es aberrante, ¿no? Hay cuatro personas o cuatro actores diferentes, si se prefiere, cuatro organismos diferenciados de la administración pública están haciendo exactamente lo mismo. Y evidentemente no es necesario, ¿no? Esto, para que nos hagamos una idea, solo las competencias duplicadas suponen 1.500 millones de euros de gasto público directamente, pero eso solamente por el tema de las competencias, pero si asociamos, si añadimos toda la parte de infraestructura, repercusión económica a nivel nacional, ya nos iríamos, hay cifras que rondan más de los 32.000 millones. O sea, estadísticas nos dicen que está en más de 32.300 millones de euros al año.
Es una auténtica burrada, es un pellizco y evidentemente hay que hacer algo con esto. Xavier, estás en mute, perdóname. Gracias. Has hablado también de competencias impropias que ejercen los ayuntamientos. Eso es. Bueno, las competencias impropias, lo que hemos dicho, ¿no? Son aquellas prácticas que los ayuntamientos, por así decirlo, adquieren extralimitándose. Es decir, yo asumo como mío algo que no lo es, ¿no? Aquí, por ejemplo, entra el tema de educación infantil, turismo juvenil, urbanismo en zonas protegidas. Esto en Ávila, concretamente, ha terminado una demanda judicial incluso. Y en Cartagena, un informe de este año, por ejemplo, que aquí ya me toca por cercanía, nos dice que hay un 15% del gasto total del ayuntamiento en competencias impropias. Evidentemente, esto es, de nuevo, otro pellizco grande. Y lo estamos pagando todos. Vamos a ver, como cartagenero, ¿tú dónde meterías la motosierra si tuvieras que meterla? Pues hay muchísimos ámbitos de aplicación donde poder meterla. Empezando por, precisamente, estas... Bueno, ya vamos a dejar de hablar, si te parece, de competencias duplicadas y competencias impropias, Xavier, que creo que ha quedado claro qué es cada cosa. Y ya vamos a traducirlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto realmente sea factible, ¿no? O cómo podemos ver aplicar la motosierra para que realmente lo veamos. Bueno, hay muchísimos puntos que nosotros podríamos empezar a atacar, ¿no? Hay, desde luego, muchísimo despilfarro en gastos de urbanismo, obra pública, que nosotros estamos pagando ahora mismo y que eso no debería quizás de estar siendo llevado por un ayuntamiento. Hay muchísimo gasto en partes de educación infantil que muchas veces no es necesario y simplemente se coloca como a todos nos preocupa la educación, a todos nos preocupa la educación de los niños especialmente, pues es como un adorno más. Luego también en la parte del turismo juvenil hay duplicidades, triplicidades ya dentro de Cartagena que nos están, es aberrante también. Y al final esto se traduce en amiguitos que estamos colocando del político de turno para precisamente llevar a cabo estas competencias que, insisto, no hacen falta. O sea, porque si hicieran falta, entonces yo soy el primero que rompería lanza a su favor. Pero no haciendo falta, sin embargo, lo estamos pagando todos, estamos haciendo que cada vez la carga sea mayor para nosotros, porque esto al final se tiene que costear de una u otra forma, y no estamos mejorando además la eficacia de esos servicios. Luego podemos ir al reverso. ¿Cómo la administración, por ejemplo, en lo local, nos podría facilitar la vida? Pues, como sabes, Xavier, desde el Partido Libertario abogamos por un federalismo, una federalización del Estado, ¿no? Es importante que, quizás, si me lo permites, expliquemos primero qué es un Estado federal, ¿no? Que básicamente es un sistema de gobierno en el que un territorio tiene diferentes actores políticos, ¿vale? Dentro de él. De forma que cada uno tiene una limitación en sus competencias, en qué es lo que deben hacer o no, y luego todos ellos están regidos a su vez por un gobierno federal. ¿Por qué se hace así? Muy sencillo. Nosotros los impuestos que pagamos en el día a día, digo impuestos en el día a día más allá del IVA y el IRPF que evidentemente nos toca pagar, pero el IBI, por ejemplo, los impuestos sobre bienes inmuebles, los impuestos de acciones empresariales, o sea, el IAE, todos estos impuestos al final se recaudan de forma local, como sabemos. Y estos impuestos, Circulación. efectivamente, circulación, son parte, precisamente, estos tributos de la maquinaria que el Estado pone para que nosotros tengamos que costear todo lo que se supone que es bueno, ¿no? O que nos han contado que es bueno. Esto no siempre es así. Cuando a nosotros nos expolian los tributos, cuando a nosotros nos hacen pagar esos impuestos, lo hacemos en principio para que precisamente en nuestro ámbito cercano, donde estamos nosotros en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, tengan esas mejorías en calidades que no se están viendo reflejadas porque al final esos impuestos están siendo absorbidos por un Estado central, por un gobierno central. Entonces, al haber más intermediarios sobre nosotros, lo que estamos haciendo es precisamente crear más puertas para no saber a dónde va nuestro dinero, eso por un lado, y segundo,
ya no solo no saber dónde va nuestro dinero, sino reduciendo la eficacia de ese dinero que a priori tendría que venir cerquita nuestra, se le estamos dando a alguien que no sabemos cuáles son sus intenciones con ese dinero. Entonces, desde un Estado federal lo que se pretendería, vamos, de lo que se pretende, tipo cantones de Suiza, el Estado federal de Alemania, o sea, tenemos ejemplos varios que funcionan y funcionan muy bien, ¿no? Yo, Suiza es un Estado que a mí personalmente me gusta mucho por el tema de los cantones, ¿no? Se trataría básicamente de que cada uno legislara en base a unas competencias limitadas, porque aquí hay que poner el foco donde hay que ponerlo y lo realmente importante es que, si os dais cuenta, tanto las competencias impropias como las competencias duplicadas parten de la base de que no han sido bien limitadas cuáles son las responsabilidades de cada uno. Pues con esas competencias bien limitadas, nosotros acercaríamos ese dinero al ciudadano, lo cual hace que la política se acerque más al ciudadano y nosotros tengamos mayor trazabilidad. Nosotros podemos ver mejor, más de cerca, a dónde va ese dinero. Luego, evidentemente, hay una serie de competencias que sí deberían de ser gestionadas quizás en ámbito nacional. No digo que no puedan ser gestionadas de otra forma, pero probablemente actualmente, con, por ejemplo, la seguridad en la defensa, es mucho más sencillo centralizarlo desde un ámbito nacional, aunque luego tengamos las distintas áreas geográficas repartidas con diferentes unidades, porque básicamente si solamente yo me encargo de la centralización de la defensa en mi territorio, pues probablemente tenga menos oportunidades que si lo hacemos en conjunto, básicamente. Espero que se haya entendido bien, ¿eh? El sistema de federalización, Xavier. Sí, yo creo que sí. Básicamente es una asignación de competencias clara, reconocible y que cada uno ejerza esas competencias sin que otros se inmiscuyan en ellas. Sí. Efectivamente, justo. Yo lo que te quería preguntar, porque creo que es una parte muy importante, sobre todo a nivel local, el papel de las policías locales. Pues es, de hecho, otra de las competencias duplicadas que tenemos, efectivamente. Como sabes, tenemos Policía Nacional, la Guardia Civil en sí, que es una policía militarizada, y luego tenemos policías locales y autonómicas incluso. O sea, existen policías que son autonómicas propiamente ya más allá de las locales, ¿no? El papel de estas policías, al final, parte de la idea de que a los políticos locales les gusta tener a su propia policía, pero en realidad, si te das cuenta, las competencias de cada uno son muy diferentes y no tiene sentido ninguno. Porque me estás diciendo en serio que un policía nacional, un guardia civil o un policía local, que son tres personas que actúan, en teoría, bajo la premisa de la ley, ¿no? Y para tratar de guardar ese orden o esa seguridad ciudadana que evidentemente podemos necesitar en un momento dado, no están preparados para unas competencias dependiendo del uniforme que se vistan, si la persona es la misma, y pasan unas pruebas dependiendo de cuál, ¿eh? Incluso en algunas policías locales puede ser incluso más complejas que en otras. O sea, no tiene ningún sentido. Bajo esta premisa, lo más probable sería que unificar de alguna forma los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, que al final es como se conocen, ¿no? Las distintas policías y las locales, fuera una de las propuestas más interesantes que podría haber al respecto. Pero es una pregunta para la que no hay una respuesta cerrada actualmente, porque evidentemente debería de ser primero analizado. Yo lo comento por lo siguiente, y sí, evidentemente es un tema de enjundia y que merece análisis, pero por ejemplo, yo por mi experiencia personal he podido comprobar que el tipo de alcalde que hay en un municipio influye y mucho en cuestiones como el orden público y el respeto de los derechos de propiedad. Y tenemos casos en los dos extremos sin salir de España, ¿eh? Entonces, partiendo de la premisa que algo que va a defender siempre un libertario es el respeto al derecho de la propiedad privada y, por supuesto, de la integridad física, ¿no? ¿Cómo un alcalde en ese ámbito puede hacer algo para que se respete? Pues muy sencillo, teniendo efectivamente, tal y como has dicho, Xavier, tenemos además ejemplos desde hace poco, ¿no? En algún pueblito que ya han empezado con el alcalde, con la policía local de turno, ir a sacar a los ocupas, por ejemplo, en viviendas ocupadas, que creo que es uno de los puntos más importantes, ¿no? Como dices, el respeto a la propiedad privada, o sea, y el principio de propiedad, es uno de los principios fundamentales para cualquier libertario. Todo lo que sea remar hacia ahí. Y fíjate, o sea, el Estado, Xavier, al final, para nosotros, o al menos para la mayoría de los libertarios, solo se tiene que traducir en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad del ciudadano.
Empezando la propiedad, que esto se nos olvida a veces, por el cuerpo propio de uno. Nuestra primera propiedad somos nosotros mismos. Y haciéndolo extensible a todo lo que vamos adquiriendo, ¿no?, a lo largo del tiempo. Pues, evidentemente, todo lo que sea remar hacia ahí es un sí rotundo. Claro, yo lo planteo por lo siguiente. A nivel municipal suele haber, yo diría que 3 problemas recurrentes, ¿no?, que se pueden achacar a las administraciones locales. Luego vamos hablando de otros niveles, ¿no? Pero, por ejemplo, a una administración local le puedes achacar 3 problemas. Uno de ellos, falta, por ejemplo, de zonas verdes, carriles bicis y estas cuestiones, ¿no? Embellecimiento y ornato también. 2, seguridad ciudadana, y en eso los ayuntamientos pueden hacer. Y 3, excesiva carga fiscal, ¿no? Porque también, dependiendo del signo político del ayuntamiento, se pagan muchos más impuestos o menos. Sí, así es, Xavier. Y de hecho, si quieres podemos hacer un repaso por los 3 puntos que has dicho. O sea, por el primero, falta de zonas verdes. Cada municipio, cada localidad tiene, y esto es importantísimo, esto es algo que con el federalismo sí se trata, pero que de otra forma muchas veces no, ¿vale? Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Es decir, la sequía del campo de Cartagena es muy poco probable que os toque, por ejemplo, en Galicia. Sin embargo, en Galicia tendréis problemas que aquí en Cartagena no tendremos. El federalismo, al final, la base del federalismo es precisamente poder responder a las necesidades concretas de los municipios, del ciudadano, de forma cercana, para que no tengamos que hacer una lista, como tenemos ahora, una diarrea legislativa increíble a nivel estatal. A todos se nos corta por el mismo tinglao y, sin embargo, cada uno de nosotros somos de nuestra patria y de nuestra madre, ¿no? Entiéndase. La falta de zonas verdes, por ejemplo, sería uno de los aspectos que deberían de llevarse totalmente al ámbito local y, evidentemente, desde el ámbito local, bien sea vía referéndum, algo que, oye, ¿qué piensa el ciudadano de a pie sobre las zonas verdes que podemos tener en cada uno de los distintos localidades, ayuntamientos? Pues, y en base a eso poder hacer. Luego, por la parte de seguridad ciudadana, ya lo he dicho, pero lo reitero, cualquier movimiento que sea en pos de la defensa de la propiedad y del ciudadano ha de ser un sí rotundo. No puede haber aquí, no puede temblar el pulso. Y ya de paso, se ha dicho, también tenemos que ir acompañado de una reforma jurídica. O sea, tenemos que hacer, esto sé que es un poco más a nivel estatal, pero bueno, es todo a nivel estatal, pero tenemos que hacer que la separación de poderes sí sea real, tenemos que hacer que la independencia del Poder Judicial sea un facto y tenemos que hacer que ese Poder Judicial además sea eficaz, cosa que a día de hoy en muchas ocasiones no lo está siendo. Tenemos colas increíbles. Todo lo que la administración local puede hacer para agilizar tanto los trámites como, por supuestísimo, poner el foco, la defensa de la propiedad y el ciudadano es un sí rotundo, insisto, tenemos que ir hacia ahí. Y por último, exceso de carga fiscal, muy de la mano con todo lo que hacen los políticos hasta ahora. Tú déjame a mí que yo gestione tus recursos, que yo ya invento lo que yo quiero. No hacemos caso de las escuelas de economía que realmente sabemos que funcionan, no hacemos caso de los datos objetivos, no somos científicamente correctos porque en muchas ocasiones el político de turno ni siquiera tiene una formación previa, al margen de la titulación que tenga o no, pero no se ha encargado de formarse a sí mismo como buen gestor, al margen de cuál sea la titulación, insisto, y eso, entre otras cosas, hace que, al haber una nefasta gestión de los recursos, necesiten acaparar cada vez un poder extractor mayor sobre el ciudadano. ¿Cómo? Vía impuestos, evidentemente. Obviamente, tenemos que entender, aunque quien haya llegado hasta aquí, supongo que lo entenderá, que hablaríamos de reducir la carga fiscal. Eso es, efectivamente. Para reducir la carga fiscal hay que reducir la política, hay que reducir el ámbito estatal. Una vez que reducimos Estado, estamos reduciendo gasto y entonces, una vez que reducimos el gasto, se puede reducir la carga fiscal. No podemos vivir de imaginarios. Evidentemente, si pretendemos que se aumente las competencias estatales al nivel que sea y pretendemos reducir los impuestos, eso no existe. Si quieres invertir más, necesitas sacar más pasta. No hay más. De todas maneras, lo que planteas, aunque me parece sensato, con independencia de que yo pueda estar más o menos de acuerdo, obliga a algo, y es a tratar al ciudadano como un mayor de edad. Efectivamente.
Justo, Xavier. O sea, al final, hasta ahora, papá Estado es quien ha tratado de encargarse de que todos fuéramos sus niños, ¿no? De, oye, no, vosotros dejadme a mí que yo me encargo. El yo me encargo hace que la deuda pública cada vez sea mayor, que la presión fiscal cada vez sea mayor, es decir, cada vez nos acribillan más impuestos. Además, ponen más trabas para incluso trabajar, que se lo pregunten a los autónomos. Quiero decir, esto, al final, en lo que se traduce es un escenario que si lo dejamos correr, de aquí a X años, 10, 20, 30, 40 años, va a ser totalmente dantesco. Y si no empezamos a tomar medidas desde ya y hacemos efectivamente esto, reducir el Estado y reducir todo lo que conlleva el reducir el Estado, que es carga de impuestos, pero también reducir la deuda pública, todas esas cosas, no podemos salir de él. O sea, lo he dicho más de una ocasión, pero el símil es muy sencillo, ¿no? Si yo gano 1.000 y gasto 1.200, mi economía es un completo fracaso. Sin embargo, si gano 1.000 y solamente gasto 200, mi economía es la leche. Obviamente, porque no vives por encima de tus posibilidades. Efectivamente, que es justo lo que nos está pasando a día de hoy, al contrario. O sea, a día de hoy no solo estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, sino que estamos viviendo por encima de las posibilidades incluso de nuestros hijos y en algunos casos incluso de nuestros nietos. Aunque tu caso particular sería distinto porque tú vives en una comunidad autónoma uniprovincial. Entiendo que dentro de esta eliminación de duplicidades entrarían las diputaciones provinciales de régimen común, ¿no? Eso es, efectivamente, claro. O sea, no podemos dejar de un lado las diputaciones provinciales de régimen común precisamente porque son una duplicidad en sí misma en muchas ocasiones, ¿no? Esto en la región de Murcia, evidentemente, no es solamente hay una provincia como tal, pero en Galicia, por ejemplo, que te lo cuenten a ti, si no, Xavier, ¿no? Entiendo que, pues bueno, es un tema a tratar de facto, evidentemente. En Murcia, en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, efectivamente. Sí, 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 sí. Cualquiera que tenga más de una, pues ya sabemos lo que tenemos, ¿no? Es importante aquí que maticemos algo. Yo, por ejemplo, sí buscaría la uniprovincialidad de Cartagena, que es algo que ya se hizo en 1873, el famoso Cantón de Cartagena, pero no con el sentido, y esto es importante aclararlo, de crear una biprovincia, o sea, crear una duplicidad de competencias, ¿no? Precisamente estamos ejemplificando que la duplicidad de competencias son malas, al contrario, sino para que Cartagena tenga una mayor autonomía sobre sus recursos y no tengamos que pasar por la región de Murcia ni, bueno, en la medida de lo posible, por los siguientes actores, ¿no? Que habría por encima de la cadena. Eso traería, por así decirlo, acercaría de nuevo esas normas de convivencia, llamémoslo política si queremos, al ciudadano y haría que la trazabilidad de nuestro dinero, de lo que nosotros desembolsamos y qué es lo que estamos haciendo con ese dinero, fuera mucho mayor. Bien, de hecho, cualquier cartagenero o cualquier persona que conozca la realidad política de la región de Murcia sabe que este es un clivage muy importante y de siempre. El propio Estatuto de Autonomía de Murcia habla de la importancia de Cartagena. Para los que no lo sepan, la Asamblea de Murcia está en Cartagena, no está en Murcia. Por lo tanto, y hablamos de una ciudad de más de 200.000 habitantes que además ha tenido una gran importancia militar durante la historia de España. Por lo tanto, no es una cuestión menor ni marginal. Efectivamente, bueno, y no solamente en lo militar, que por supuesto también, Xavier, toda la razón del mundo, sino también en industrial, porque nuestro puerto marítimo es uno de los más grandes de toda la costa del Levante español, desde el Mediterráneo, es una de las principales entradas de comercio y además tenemos un afluente de turismo muy grande, que en muchas ocasiones, precisamente por la rica cultura e historia que tiene Cartagena, una trimilenaria ya, se nos olvida a veces, pero somos puerto para mucha gente que viene a conocernos, ¿no? Así que... Hombre, sois la antigua Cartago Nova, han pasado cartagineses, romanos, bizantinos, visigodos, es decir, Cartagena es un cruce de culturas, por lo tanto, 100%. Tiene una importancia y especial. De hecho,
Dime, dime. Perdón, Xavier, si me lo permites, de hecho me gusta ver a Cartagena, Cartago Nova, ¿no? Como lo que fue probablemente una cuna de culturas libertarias sin saberlo, ¿no? Ya desde la antigüedad, porque como dices, aquí hemos estado todos, desde los fenicios, los visigodos, los romanos, por supuesto, cartagineses, o sea, ha pasado todo el mundo por aquí y aún así de todos hemos cogido y aprendido lo mejor y con eso hemos tratado de progresar, ¿no? O sea que... Ujú. Sí, yo conocía esta idiosincrasia y por eso tiene una importancia. Esto, de todas maneras, en algunos casos basta con que los ayuntamientos no metan las manos donde no las tienen que meter en competencias que no les corresponden. Es Competencias decir, impropias. basta con aplicar la motosierra y no hace falta ninguna ley ómnibus ahí, ¿no? Bastaría Efectivamente. simplemente con ir cerrando organismos que no sirven para nada. Sí, sí, tal cual. O sea, es que en la mayoría de ocasiones hay algo que nos falta mucho, ¿no? Y a lo que yo me dedico durante mucho tiempo, que es el tema de las auditorías. Y nos falta muchísimo de eso, de saber en qué nos estamos gastando las cosas y si realmente el gasto que estamos teniendo en esas cosas nos está dando el resultado esperado. Que esto al ciudadano de a pie entiendo que muchas veces se le escapa porque o no tenemos tiempo o no tenemos motivación para verlo, es totalmente normal, pero que creo que de facto es una de las responsabilidades principales, si no la más principal, de cualquier político. Bien, y un poco para ir redondeando la cuestión, porque nos ha quedado claro que a nivel local la cuestión es no meterse donde no se debe y Eso lo que es, tienes que hacer, hacerlo bien y preocuparte por hacerlo bien, ¿no? eso es, justo. Haz menos cosas, pero hazlas bien. Los ayuntamientos deberían aprender la regla de Pareto, parece mentira, El principio de Pareto. Uh-huh. ¿no? Aclarado esto, y aquí ya hablo a nivel de lo que propone el Partido Libertario a nivel general. Esto llevaría a una reforma constitucional para poder establecer, digamos, mejor las competencias, porque además recordemos que el título octavo de la Constitución española sí pone que hay competencias exclusivas, otras que no lo son, habría quizás que redefinirlo, ¿no? En ese sentido, ya has dicho que la propuesta es caminar hacia un Estado federal, ¿no? Uh-huh. Eh, entiendo también que esto supondría, pues, por ejemplo, en la Constitución constan las diputaciones provinciales, habría que suprimirlas, ¿no? Y probablemente una redefinición del marco competencial, ¿no? ¿Qué crees que habría que añadir con respecto a lo que la administración podría facilitar la vida? Ya hablamos a nivel autonómico o a nivel estatal. Pues, Xavier, sinceramente, para mí la administración, lo hemos dicho, lo hemos hablado antes, lo hemos comentado, pero insisto, debería de limitarse a asegurar la vida, la libertad y la propiedad del ciudadano. A día de hoy la propiedad en España no está asegurada. ¿Cuántos casos de ocupación existen? ¿Y cuánta gente está fuera de su casa por culpa de ello? ¿Cómo es posible que desde el 78 que tenemos la Constitución española, absolutamente nadie, me da igual el color que haya tenido su bandera, haya sido capaz de asegurar algo como la propiedad privada de las personas en España? Es irrisorio, no tiene ningún sentido. Si somos capaces de hacer que el Estado vaya a lo mínimo y que ese mínimo sea lo vital y sea eficaz, insisto, con buena seguridad ciudadana, sabiendo que realmente está segura en nuestras casas, sabiendo que realmente nosotros estamos seguros en cuanto a nuestra vida y a nuestra libertad, creo que con eso sería más que suficiente. Luego ya podríamos emplear referéndums de distinta índole por cada territorio para saber dónde al resto de ciudadanos, a nuestros compatriotas, a nuestros conciudadanos, qué les interesa más o qué quieren que hagamos, porque en muchas ocasiones habrá muchas cosas que evidentemente debamos preguntar y creo que es un deber preguntarlo. Estamos hablando, pues, de una propuesta abierta y que podría ir modificándose en función de lo que la gente diga. Estamos pensando en un modelo democrático suizo, ¿no? Porque en Suiza lo hacen muy a Efectivamente. menudo, lo de los referéndums. Me gusta mucho el modelo suizo, no sé si sería exactamente igual, evidentemente, pero creo que podríamos abogar hacia ese tipo de modelos. Y evidentemente, al final, que no se nos olvide, el mundo es dinámico. Lo que ayer era súper importante hoy deja de serlo y hoy vuelve a ser importante otra cosa. Y nosotros, para poder estar a la altura de eso, debemos de poder escuchar al ciudadano y debemos de poder saber hacer dentro de todas nuestras competencias, insisto, una vez limitadas. Muy bien.
Creo que hemos tenido una definición muy clara de lo que dificulta la vida, la administración, y de lo que la podría facilitar, ¿no? Recordemos, no hacer lo que no debes, invitarte a hacer bien lo que tienes que hacer. Entonces, dime, ¿le querrías añadir algo a esta entrevista antes de terminar? Pues sí, Xavier, me gustaría hacer partícipe a toda persona que nos esté escuchando, que nos escuche hoy en esta entrevista, de que reflexione más allá de lo que digamos cualquiera de los dos. Es decir, ¿qué es lo verdaderamente importante para cada uno de nosotros? Hacernos esas preguntas, solo hacérnoslas y tratar de darles respuestas. Yo como libertario, evidentemente, creo que lo importante en este mundo es que nosotros podamos vivir en paz, desarrollando nuestro propio plan de vida sin que nadie se entrometa en ello, y creo que es el foco hacia donde debemos de ir. Es decir, dejar hacer a los demás siempre y cuando los demás no nos hagan daño a nosotros. O, dicho de otra forma, nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Perfecto. Pues oye, Shele, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Xavier. Para quien lo haya querido tener claro, creo que ha quedado bastante claro. A Shele lo vamos a ir siguiendo igual que a otras personas del Partido Libertario. Algunas de ellas vienen a menudo por aquí, así que tampoco es muy complicado. Y lo dicho, si os ha gustado esta entrevista, pues ya sabéis, comentad, compartid, dadme al me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.